su programa Un Mundo Verde, compartiendo con ustedes lindas experiencias que nos ayudarán a crecer en armonía y con el ambiente y con nosotros mismos, como parte de esta bella naturaleza. Hoy tenemos en entrevista al especialista. Conversaremos con el licenciado Giovanni Gómez, que él es director del Diplomado de Cinematografía de la Universidad de Carabobo, sociólogo docente. Bienvenido. Gracias, muy contento de estar aquí y de verdad estoy muy orgulloso de ti porque es la primera niña que me va a entrevistar. Bueno, señor Giovanni, ¿usted nos puede decir cuál es la diferencia entre el cine y la televisión? Porque sabemos que los dos salen en una pantalla, pero con diferentes tamaños, pero en una pantalla. Bueno, la diferencia básica es que anteriormente el cine tenía su manera de hacer películas y la televisión tenía su manera de hacer novelas, que fue lo que impulsa el mundo de la televisión. De tal manera que en el cine siempre era contado, comenzó con historias muy pequeñas de 10 minutos, 12 minutos, hasta llegar a las 2 horas, hora y media que conocemos en las películas. Y en la televisión las historias son mucho más largas, pues son novelas que duran hasta 4, 5, 6 meses en la pantalla. Sí. Y en aquel momento las películas se hacían con un material que era fílmico de 35 milímetros y que tenía que pasar por todo un proceso para que se pudieran ver las imágenes. En cambio, en la televisión siempre se vieron las imágenes directamente, pero hoy en día, con el mundo digital de hoy en día, la televisión y el cine se parecen mucho porque todas las imágenes se graban de manera instantánea hoy en día. Bueno, eso es la verdad, porque todo empezó con un rollo de, vamos a decirle así, de cartulina. Película. Ajá, un rollo de película como un trozo de cartulina. Sí. Algo así. Okay. También podemos diferenciar que las películas del cine y las películas de la televisión, porque las del cine, las películas pasan corrido y la publicidad la pasan al inicio. Sí. Y las de la televisión, la publicidad pasa durante la película. Sí, así es. Eso es una diferencia importante. Y una diferencia más importante es que cuando va a ver una película en el cine, la gente paga por un ticket. En la televisión no pagas nada de manera directa. Eso lo hace de manera indirecta por otros canales. Claro. Pero prácticamente se entiende que la televisión es de gratis y en el cine sí tienes que ir a pagar. Y claro, comprar tu cotufa y comprar tu refresco, porque cine sin cotufa no es cine. Verdad. O también puedes comprar las películas y verlas en tu casa. Hoy en día puedes hacer eso. Sí. Bueno, sabemos que el cine se creó hace muchos años y la televisión. Pero ¿cuál es el que tiene más tiempo? El que tiene más tiempo es el cine, porque se creó por allá por el año 1890 y tanto, final del siglo XIX, con aquella imagen que tú tienes que haber visto, que es una luna, que le entra un cohete en un ojo, que es la primera imagen de cine que hizo Méliès, que fue un aparato inventado por los hermanos Lumière, y eso fue. En cambio la televisión, sí, en el siglo XX, por allá por los años 1950, mediados de ese siglo, o sea, que la diferencia que le lleva el cine y la televisión son más de 50 años como mínimo, aproximadamente. Y el que empezó fue el cine. El que empezó fue el cine, y ante el cine que empezó primero fue la radio. Ah, ok. Y el cine venezolano está cumpliendo 120 años, eso es mucho tiempo. ¿Los niños venezolanos en todo este tiempo han hecho alguna película? Fíjate, hubo un momento por allá, por 1985, 84, donde se hicieron 3 películas exclusivamente para niños, que era la primera vez que se hacía, y protagonizadas por niños. Eso era una que se llamaba Carpio el Mensajero, que era de la historia de un niño, sí, un pueblo pescador en el oriente del país, que supuestamente hacía milagros, y entonces después cuando lo tratan de utilizar comercialmente, dejó de hacer milagros. Pero yo pienso que la película ícono de niños de aquella época fue Operación Chocolate, que son unos niños que quedan encerrados en un supermercado, entonces hay toda una conmoción, interviene la policía. Y la otra película, que es un poquito, que también se hizo para niños, pero un poquito como más difícil de entender, es Pequeña Revancha, de un niño que vive en una época de dictadura y trata de hacer algunas, de hacer algunas situaciones para tapar a sus padres que andaban conspirando contra el gobierno. En eso murió el perro y entonces él le hace una pequeña revancha al señor que le hiere el perro,
pero son revanchas de tipo de que él le esconde los zapatos, o sea, revancha de tipo niño. Ok. Y hoy en día los niños han tenido una gran participación en el cine nacional. Te voy a mencionar 3 películas que son inclusive La Casa del Fin de los Tiempos, que es una película que se ha visto, es la mayor película que se ha visto en todo el mundo, donde actúan 2 niños. La película, hay una que se llama, un documental sobre el caso de un niño autista, que se llama Hay alguien aquí. Y hay otra película muy premiada como Pelo Malo, que se trata sobre la historia de un niño que ganó un gran festival como el premio de San Sebastián en España. Ok, bueno, ahorita en las escuelas se están implementando a que los niños hagan cortometrajes y micros a su nivel. ¿Usted cree que eso ayudaría a que el cine en un futuro sea cada vez mejor? Eso me parece bien interesante porque el cine es un arte, entonces el arte se puede descubrir a los 5 años, a los 6 años o a los 50 años. Pero si comenzamos en el país con esa pequeña educación desde niño, es decir, donde prácticamente están en cero para el aprendizaje desde el punto de vista cinematográfico, sería muy interesante y que puede haber niños pródigos que ya a los 10 años estén dirigiendo o un niño de 10 años que escriba un pequeño cortometraje y, ¿por qué no?, que escriban una película. El mejor ejemplo que tenemos en esto es Dudamel, que comenzó muy joven, casi desde niño, a dirigir una orquesta y mira a dónde ha llegado. Claro. De tal manera que esa formación de niño en el campo de la cinematografía, en el campo del audiovisual, me tiene muy contento y pienso que hay que hacer serios esfuerzos en torno a eso. Sí. Bueno, antes de irnos, ¿puede dar un mensaje a todos aquellos niños? Sí, bueno, el llamado de todos los niños es, como este programa lo indica, es un llamado a la conciencia ecológica, a cuidar los árboles, a cuidar nuestros animales, por supuesto a estudiar, a hacer las tareas respectivamente y en el tiempo disponible, bueno, dedicarse al mundo audiovisual, que es un mundo bastante interesante, como usted lo ha vivido aquí en este programa y todos los niños que hacen este programa. Así que ese es mi mensaje, pues cuidar los árboles, cuidar los animales y estudiar mucho para el futuro de este país. Bueno, muchas gracias. Y hasta el próximo segmento de Entrevista al Especialista.